señores, bienvenidos a tu canal Reacción Ayuno. Ya sabes que si quieres liberarte de las sanciones absurdas de Donald Trump, que ya no sabe qué hacer para poner a Estados Unidos en el primer lugar es de China, comercialmente hablando en el mundo, y les metió sanciones, aranceles increíblemente absurdos a la potencia número uno, la fábrica del mundo, el teléfono con que me ves, la tecnología de todo lo que te rodea, hasta la ropa que llevas puesta tiene componentes, sino la máquina que lo hizo, y viene de China. Pero bueno, si quieres saltarte todo eso, esas sanciones absurdas, pues aquí te dejo el video que te enseña cómo comprar en China saltándote esos absurdos aranceles. Fácil y sencillo. Y hablando de cosas fáciles y sencillas, hace rato le damos seguimiento a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, haciendo historia. Día histórico, la presidenta de México aquí con un comunicado. Primera elección del Poder Judicial. Tome nota, pueblo panameño que me ve. Sí se puede, que no se puede hacer en esta vida. ¿Cómo que no se puede derogar una ley, señores? Aquí en Panamá. Pero bueno, después hablamos ya hemos hablado bastante de eso. Vamos a hablar de Claudia Sheinbaum haciendo historia. 13 millones de personas votaron para elegir los nuevos magistrados del Poder Judicial. Tema que tiene mucha actualidad actualmente en mi país, Panamá. Escuchemos. Claudia Sheinbaum, esto es increíble, esto no se había visto, yo nunca lo había visto, pero me dice que sí se puede. Ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Hoy libremente millones de mexicanas y mexicanos votaron por las y los nuevos guardianes de la justicia. No debemos olvidar que el actual Poder Judicial que algunos defienden ha sido responsable de favorecer a miembros de la delincuencia organizada y liberado miles de millones de pesos de la delincuencia de cuello blanco. Es que una de las cosas que tiene secuestrado el pueblo de México y en el mundo entero es los favores económicos que se le pagan a estos magistrados a través de mordidas y todo tipo de corrupción para que se les captura y salen libres. Se les captura y salen absueltos. Que esto, que otro, que esto. ¿Te parece familiar? Aquí en Panamá pasan cosas así también con algunos políticos y empresarios multimillonarios. ¿Te suena, verdad? Bueno, esto no escapa en México de ser realidad. Y estamos viendo a Claudia Sheinbaum que dijo, oye, esto está podrido, bro. Esto hay que mejorarlo. Y aquí seguimos escuchando a Claudia Sheinbaum. Una heroína para mí. La mitad del Poder Judicial, dicho por su propia presidenta, llegó a sus puestos por nepotismo, es decir, por ser hermanos, primos, sobrinos, cuñados de algún magistrado. ¿Te suena? Unachi, ¿te suena? Ministro, no por haber participado en una carrera judicial. ¿Te suena? Como lo he dicho muchas veces, bárbaro. Si quisiéramos cambiar al Poder Judicial para controlarlo, ¿qué sentido tendría hacer una elección universal? Mejor hubiésemos cambiado la Constitución para poner ministros a modo, como se hizo en el pasado. Exactamente, clarito, Claudia Sheinbaum de verdad quiere cambiar el país. En vez de ello, tomamos la mejor alternativa. Y difícil. Que el pueblo decida. Sí, el poder en México está en el pueblo. Así es. Ya no está en unos cuantos. ¡Qué bueno! Me gusta. El día de hoy fue un proceso transparente. Las y los candidatos fueron seleccionados por comisiones profesionales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Como digamos el Colegio de Abogados, por ejemplo. Las campañas fueron austeras y la votación libre. Con el nuevo Poder Judicial se hará realidad el anhelo juarista de al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Es decir, un verdadero Estado de Derecho. Así es. Donde nadie, ni siquiera los más poderosos, ni siquiera tú, Claudia Sheinbaum, me encanta, estén por encima de la ley. Sí,
México es el país más democrático del mundo. Bueno, en papel. A todas y todos los mexicanos les digo, tengamos confianza. Vivimos un momento extraordinario. Somos un país libre, soberano, independiente, cada día más justo y más democrático. Fuerte, bueno, ese es el sueño de Claudia, de que no lo es, actualmente no lo es, pero es un primer paso bastante positivo, de verdad que sí. Seguimos escuchando a Claudia Sheinbaum, que hoy también tiró más bellezas. Let's go. Cerca de 13 millones de mexicanos y mexicanas participaron el día de ayer en la elección al Poder Judicial. Por supuesto que es un éxito la elección. Comparemos 128 senadores frente a 13 millones de personas que libremente salieron a votar. Yo creo que fue un muy buen ejercicio, participación, mucha participación, libre. Fíjense lo que dice el PRIAN. No podemos quedarnos callados ante un proceso simulado que pretende disfrazar la imposición. Denunciaremos siempre cualquier intento de manipular la voluntad ciudadana. A ver, yo también entiendo que México tiene más de 100 millones de habitantes. Que haya votado 13 millones no representa la mayoría del pueblo. Pero también es un primer ejercicio. Ahora hay que ver los resultados de esta elección. Que me parece sano que el pueblo haya elegido a través de colegios y grupos que son técnicos y entienden del tema y se lo presentan al pueblo y no están condicionados, porque también hubiera sido de que candidatos es como no hacer nada, porque candidatos que vienen del poder económico. Entonces ahí nuevamente volvemos a caer lo mismo. No fueron elegidos por Claudia Sheinbaum, pero sí por el poder económico. Entonces si son grupos propuestos por idóneos en justicia, pues qué bien el proceso. Me parece muy positivo esto que está haciendo aquí Claudia Sheinbaum. Me parece histórico. A ver, el PRI, lo que está ocurriendo hoy con la elección judicial no es un ejercicio democrático. Es como le meten el fondo. Grotesco, dicho por el PRI. Las casillas están vacías, el pueblo desconcertado. Quienes acuden lo hacen sin información, sin certeza, muchos votando al azar. Me gusta cómo lo hace ella con ese voz tan diferente y el fondo. O con acordeones en la mano. Morena convirtió este proceso en una simulación que ofende al país. ¿Cómo se ríen? ¿Cuántos votaron ayer? Cerca de 13 millones. Fíjense cuántos votos tuvo el PAN en el 2024, 9.6 millones. Fíjense cuántos votos tuvo el PRI en el 2024, 5.7 millones. O sea, ellos dicen que participó muy poca gente. Pero resulta que los que participaron son más de los que les dieron su voto hace un año. What? Factos. Factos. 13 millones de personas. Inédito, democrático. Apostaban a que no iba a salir nadie a votar. Bueno, votaron más de los que votan por ellos. Nuestro anhelo es fuerte que con este cambio en el Poder Judicial, elegido por el pueblo de México, todas y todos tengan acceso a la justicia. Amén. Y que haya un verdadero Estado de Derecho. Eso hace falta en Panamá, lo digo con nombre y apellido. Aquí la justicia es selectiva y perseguidora del hijo de la cocinera y el que se roba la gallina, que también es un delito, pero el trato no es igual con los que hacen blanqueo de capitales, de millonarias sumas y cuantiosas propiedades. A ellos sí nada, cuello ortopédico, casa por cárcel, se van del país, se meten en embajadas, nada, ¿verdad? No pasa nada. Y al hijo de la cocinera, pero en México están haciendo historia. Eso me encanta. Me encanta, me encanta. Me quedo con esa reflexión, Claudia Sheinbaum. Por algo es que es una de las presidentes de América Latina más populares y con aceptación en América. Señores, por aquí hay un presidente, por estos lados, aquí en Panamá, pues, vamos a hablar claro, que quisiera tener, verdad que a él no le importa, está a menos 50%. You know,